Oh. Cosas que me hubiese gustado saber cuando empecé a estudiar. Ingeniería mecánica. Ok. Generalmente la duda que sale, que es más común es, a mí me gustan los carros. En ingeniería mecánica me enseñan a reparar un carro. Definitivamente no. Ingeniería mecánica no se trata de reparación ni creación directamente de automóviles, de carros, porque hay la ingeniería automotriz o la ingeniería mecánica automotriz es una rama completamente diferente que se estudia de manera individualizada. Sí pertenece a la ingeniería mecánica, pero es algo aparte. La ingeniería mecánica, por lo menos a nivel de la región guayana, que se enseña en las universidades es mecánica industrial, mecánica de máquinas, mecánicas orientadas a la industria. Sí vamos a trabajar con alguna que otra parte que tenga que ver con motores de combustión interna, sí se les va a enseñar algunas situaciones con respecto a ciclos termodinámicos que están involucrados en los carros, pero nunca vamos a interactuar directamente con un vehículo. Ni siquiera un Ferrari o un Tesla. No, ni siquiera una Vera o un Centauro, nada de eso. Y qué lástima, me rompe el corazón. Pero, de todas maneras, ¿qué porcentaje de la carrera como tal está involucrado hacia el funcionamiento de una máquina automotriz? De una máquina automotriz, realmente podríamos decir que un 15% tal vez. Sí, pudiéramos, si segmentamos la carrera, podríamos hacer como un quince por Ok, ciento de todas maneras me dices que ingeniería mecánica es una rama, la ingeniería automotriz es una rama de la ingeniería de la mecánica. ingeniería mecánica, Pero de todas exacto. maneras, si alguna persona que nos esté viendo quiere estudiar ingeniería automotriz, puede estudiarla directamente, sin Sí, pasar por ingeniería mecánica. sí, pudiera ir directamente a un instituto que se encargue de formar ingeniería mecánica y ahí se encargaría de dar las materias básicas y luego especializar la parte automotriz. Sin embargo, si empieza estudiando ingeniería mecánica para luego migrar a la parte automotriz, tendría ciertas facilidades en algunos aspectos, pues conocerías más de lo que sería un análisis estructural, lo que sería el cálculo de la resistencia de los materiales, de los elementos que conforman la máquina, como engranes, ejes, conocerías acerca de eso, pero cuando involucramos la parte automotriz ya estamos involucrando otras cosas que no vas a ver directamente en la mecánica industrial. Ya, sí, bueno, yo veo más interesante la automotriz que la mecánica. Bueno, desde el punto de vista, no sé, eh, pedagógico, no sé, más, o sea, emocionante, emocionante. Pero entonces, ¿de qué trata o qué es lo que hace un ingeniero mecánico si no es mecánico como tal? Bueno, un ingeniero mecánico lo que se encarga principalmente es del diseño y mejora de ya sea máquinas o del proceso productivo de una máquina. También involucra lo que sería la parte de termodinámica, que sería trabajos con sistemas de refrigeración o aire acondicionado, eh, un poco de la parte de estructuras en cuanto a diseño de galpones y eso, pero eso se toca muy superficialmente. También se trabaja con el proceso de fabricación de las piezas o de las máquinas, se conoce acerca de eso. Pero principalmente el centro de la ingeniería mecánica es el diseño mecánico. Crear máquinas nuevas, crear sistemas de fabricación nuevos a partir de una idea desde cero. Esa sería, digamos, el centro. Claro, también el ingeniero mecánico está capacitado para mejorar o reparar una máquina, hacer la parte teórica, digamos, pero en la parte práctica, bueno, necesitaría, valga la redundancia, práctica en ese aspecto, una parte más técnica. Ya, pero hace un momento mencionaste algo sobre las estructuras, el análisis de estructuras y eso. Cuando tú dices una estructura, a mí se me viene a la cabeza. Yo me estoy colocando en la posición de alguna persona que no sabe nada de mecánica. Sí, perfecto. O sea, cuando tú dices estructura, a mí se me viene a la cabeza un puente. Ahora, eso no es rama de un arquitecto. O Sí, tú por estás invadiendo supuesto. ese terreno. Bueno, la arquitectura trabaja netamente en la parte diseño estructural. El constructor civil también trabaja en la parte estructural de edificaciones, puentes y eso. El ingeniero mecánico también tiene nociones básicas en cuanto a ese tema. Tal vez no los estudia a las profundidades que estas dos ramas que mencioné anteriormente, pero sí puede contribuir o tener nociones de esa parte. Por ejemplo, en cuanto a la UNEXPO, vemos una materia que se llama estructura metálica y ahí básicamente lo que nos van a enseñar es a diseñar un galpón realizado
con perfiles metálicos, ¿ok? Hacer los cálculos resistivos y poder diseñarlo. ¿Un arquitecto lo haría mejor? Probablemente. ¿Un constructor civil tendría más práctica? Seguramente. Pero un ingeniero mecánico puede hacer Ya, esas está bastante edificaciones. interesante. O sea, se está volviendo más interesante la ingeniería mecánica porque pareciera que engloba ingeniería civil, arquitectura y ingeniería automotriz. O sea, pareciera que es una rama que está por encima de esas otras tres. No necesariamente por encima, porque sería como querer que un matemático netamente está por encima de un físico, cuando ambas carreras tienen sus puntos fuertes y sus valores individuales. Pero en cuanto al ingeniero mecánico, trabaja con básicamente todo lo que se mueva. Un ingeniero mecánico se pudiera desagregar a la parte estructural netamente y encargarse de diseños y migrar un poquito hacia la ingeniería civil, podría ser, o pudiera lanzarse hacia la rama automotriz. También pudiera especializarse e inclinarse a la rama aeronáutica con el trabajo de aviones, helicópteros, Ya porque hay entiendo. conocimientos que son aplicables en muchas otras disciplinas que son más especializadas. Ya, ok. Vamos a hacer una analogía. Recuerda que yo me estoy colocando en la posición de un ignorante. El ingeniero mecánico se pudiera comparar con un médico general, siendo que después del médico general vienen unos especialistas en cada área. En, Sin entrar en polémica, podríamos decir que sí. Que el ingeniero mecánico es un médico general de la mecánica. Podríamos decir que sí. Parafraseando, ¿no? Parafraseando, o sea, Sí, salvando las diferencias, sí, sí, porque realmente hay conocimientos de varios renglones en los cuales te puedes especializar. Por ejemplo, en mi caso particular, tengo una orientación más dirigida hacia lo que es el diseño mecánico, pero hay una rama que es dirigida directamente a la parte termodinámica en sistemas de aire acondicionado, diseño de sistemas de aire acondicionado. No es que vas a crear el equipo de aire acondicionado, pero vas a diseñar las ducterías, el sistema de ventilación de una empresa. Son dos ramas contenidas en la misma ingeniería mecánica, pero son completamente diferentes. Te puedes ir por una, o puedes ir por otra, o por una tercera, que sería parte de la fabricación. O sea, desarrollar el proceso con el cual vas a fabricar una pieza determinada. Entonces, hay una gran variedad de campos por el cual te puedes decantar. O también puedes ser profesor y ya. Ah, claro, sí, por supuesto. Este, hace poco vi unos TikTok acerca de la fabricación en masa. Y entonces, ahora que tú me dices que diseñan máquinas, me pareció interesante eso porque había una máquina que diseñaba como conos de helado pero en forma de vasito. Ujú, Es un vasito hecho de galletas que le colocas el helado y después te lo puedes comer. ujú. Ahora, si yo quisiera un vasito redondo, un ingeniero mecánico pudiera diseñar una máquina que haga un vasito redondo de ¿De galleta. galletas? Sí, por supuesto. Ya Por entiendo. supuesto. Claro, eso se dividiría en dos partes. La parte del funcionamiento del mecanismo como tal, para hacer la forma, y la parte térmica, que es la parte en la que cocinas la galleta. ¿Ok? Necesitaría o un ingeniero que maneje ambas partes muy bien, o dos ingenieros, uno que maneja la parte del diseño de mecanismo y la otra la parte de termodinámica. Sí, la cosa es innovar, ¿no? O sea, Ujú, pareciera que están persiguiendo la innovación y la optimización a la vez. por Porque supuesto. si la máquina es muy costosa, no sería rentable fabricarla porque entonces el retorno de la inversión tardaría mucho en Tardaría llegar. mucho más. Sí, a esas son dos cosas que también van ligadas, la optimización y la producción. Pero hay otra cosa que te iba a preguntar. ¿El ingeniero mecánico fabrica la máquina? O sea, ¿está ahí haciendo la máquina? ¿O solamente la diseñas? Tienes dos vertientes también. Puedes estar solamente diseñando, encargarte de hacer los cálculos, los planos, verificar que en teoría, en papel, todo funcione, o puedes estar en la parte de fabricación, ahí en la planta, viendo que todo esté saliendo de acuerdo a lo que se dice el diseño. ¿Okay? Un ingeniero mecánico puede participar de una, de otra o de las dos. Puede haber hecho todos los planos y después lanzarse a la planta y verificar que todo el proceso se esté realizando correctamente. Supongamos que yo soy emprendedor y quiero hacer la bendita máquina de helado redondo. Este es un caso ficticio, ¿no? Sí. Ok. Si yo te pido a ti que me diseñes la máquina, ¿cuál sería el proceso que tú seguirías? ¿Me harías unos planos a mano? ¿Unos bocetos en AutoCAD? ¿O cómo lo harías? Yo en lo particular me gusta trabajar primeramente en AutoCAD para hacer un boceto. ¿Okay? Puedo hacer algo a mano, pero haría un boceto en AutoCAD para que se pueda ver la tercera dimensión. Y trabajaría en función a eso. Luego iría a la parte de diseño como tal. Vería lo que serían las fuerzas que se implican, que en el caso de una máquina de helado serían muy pocas, el movimiento que se tiene que realizar,
las piezas como tal que voy a diseñar, esa sería la fase de diseño. Y pasaríamos a lo que sería el cálculo, ¿ok? Que ahí es donde va a entrar lo del calor que se le va a imprimir a la máquina, el que se le va a ingresar. Si hay que trabajar con la parte eléctrica, yo no trabajo con la parte eléctrica, pero se puede implementar lo que serían las resistencias, cálculos termodinámicos, para luego que todo eso esté calculado y sepamos que en papel eso va a funcionar, no va a explotar cuando lo conectemos. Una vez que eso esté, es que se pasa a la parte de fabricación. Y ahí es donde se va a producir cada una de las partes de la máquina para luego ensamblarse y que funcione. ¿Okay? Pero el ingeniero mecánico debe estar presente en todo ese camino porque mientras vayamos produciendo van a haber problemas y esos problemas se tienen que solucionar sobre la marcha. Sí, lo que se me vino a la mente rápidamente es la cocción de la galleta. O sea, Ujú, tú le colocas resistencia a la galleta para que se cocine, se tueste. ujú. Pero dependiendo de la cantidad de galleta, va a necesitar una cantidad muy específica de calor, que Exacto. eso no te lo va a dar el plano. O sea, tú No, haces el plano y haces los cálculos, pero dependiendo del ambiente y de otras variables, la bendita galleta o queda cruda o queda quemada. Entonces ahí exacto. es que hay que estar Exacto. tanteando. Ahí ya no sería la parte de plano, sino el estudio termodinámico y obviamente tú vas a comprar una resistencia porque no la vas a falsificar tú. O sea, Claro. y ellas tienen sus especificaciones y cómo la vas a utilizar. Lo que debe hacer el ingeniero es saber cuánto calor necesita y cuánta energía eléctrica se le va a proporcionar para que produzca ese calor. Aquí a grandes rasgos estamos haciendo un diseño aquí sentados en una oficina, un micrófono. Claro, claro, entiendo, entiendo. Pero, ok, ya nadamos en aguas muy profundas acerca de la ingeniería mecánica, siendo que el tema principal aquí era cosas que me hubiese gustado saber antes de estudiar ingeniería mecánica. Sí, Ya sé que los mecánicos no son mecánicos no son de mecánicos carro, automotrices. exacto, mecánicos automotrices. Ok, ¿qué otra cosa te hubiese gustado saber a ti antes de comenzar ingeniería mecánica? Yo no estudié ingeniería mecánica, entonces tú eres el más idóneo para responderme esta pregunta. Si Bueno, tú viajaras al pasado y hablaras con el Enrique del pasado, ¿qué te gustaría haberle dicho antes de inscribir en ingeniería mecánica? compra Yo, dólares. comprar dólares, ok, sí, sí. Claro, pero eso es por la situación económica particular del país, entiendo. Pero, ¿qué necesita saber un ingeniero mecánico antes de comenzar a estudiar ingeniería mecánica? Primero, manejo matemático. La matemática es necesaria en todas las etapas de la carrera, ya sea la vertiente que vayas a trabajar. Necesitas conocer matemáticas básicas, obviamente tener buen dominio de lo que serían las fracciones, las raíces cuadradas, conocer ese tipo de cosas, muy sencillo. Pero también me hubiese gustado saber precisamente que no iba a interactuar con automóviles, porque ingreso a la parte de ingeniería mecánica pensando que eso Te era... pasó lo mismo que a la mayoría. Y Exacto, parece una exactamente. pregunta tonta, y es Ujú. tan tonta, parece una obviedad, pero Sí, es una duda colectiva. O sea, muchos exactamente. entramos con ese pequeña... Sí, bueno, por eso es que me gustan este tipo de preguntas tontas, ¿no? Porque a la gente le da miedo hacerlas, pero Ujú. todos están pensando casi igual. Sí. Una de las cosas que también me agarró por sorpresa cuando ingresé era la parte del sistema de aire acondicionado. No tenía idea de que un ingeniero mecánico trabajaba con la parte de refrigeración. Sí, hay carreras especializadas en la parte de lo que sería el diseño y sistema de refrigeración, pero el ingeniero mecánico también trabaja con esa parte porque estamos hablando de ciclos termodinámicos y eso cae en el campo de la ingeniería mecánica. Entonces, el manejo de ese conocimiento, física básica, también es muy importante. La física, en especial la parte de las fuerzas, el equilibrio, leyes de Newton, dinámica, todo eso es sumamente importante. Claro, si estás empezando a interesarte en lo que sería la ingeniería mecánica, no tienes que saber todo esto para iniciar la carrera, pero te vas a encontrar con estas cosas. Así que es bueno que tengas algunas nociones, principalmente matemáticas, y luego adentrarte un poco más a la parte física, que la vas a necesitar muchísimo. También el conocimiento de geometría. Claro, sí, la ubicación espacial y eso. Ujú, Pero entonces, ok, en resumidas cuentas, si yo quisiera estudiar mecánica, que no es mecánica automotriz, ujú, tendría que saber. Tendría que saber o gustarme, ujú. o querer aprender, O querer aprender. o estar preparado para aprender. Matemáticas, física y ¿qué fue lo otro que me dijiste? Geometría. Geometría, Geometría. geometría, bastante ¿Alguna geometría. otra cosa? Bueno, no desanimarse, Ah, no sé, nada no más. Bueno, sí, desanimarse. ser constante. Ser constante, porque muchas cosas a veces son complejas al principio,
cuando estás tratando de aprenderlas. Una vez que ya las entiendes, te preguntas, ay, ¿por qué me costó tanto aprenderlas? Pero hay que ser muy constante en la parte mecánica porque hay muchos procedimientos, muchas maneras de abordar un problema. La parte del diseño, cada cabeza es un mundo y una misma máquina puede tener 5 o 10 maneras diferentes de hacerse y todas están correctas, pero debes ser versátil, adaptarte a las condiciones y a las situaciones que te están dando en un problema de ingeniería y tratar de dar la mejor solución que esté en tus capacidades. Y ser humilde al momento de saber que tu primera o segunda opción no van a servir para nada. Así que tienes que ir innovando, ir mejorando constantemente hasta llegar a el diseño, el modelo o la técnica correcta que vas a utilizar para solucionar X problema. Comprendo. Otra cosa. Dentro de ese largo sendero que emprendiste a la hora de estudiar ingeniería mecánica, ¿puedes decirme una o dos materias que te hayan parecido, o sea, tu favorita, o sea, la que más te haya gustado? Bueno, ciertamente me gustó mucho la parte de análisis de mecanismos, o sea, diseñar geométricamente las piezas para obtener un movimiento determinado. Por ejemplo, ¿sabes el movimiento que hace el ventilador de un lado al otro? Eso no lo hace un motor que gira en dos sentidos. Eso lo hace un mecanismo. Ese mecanismo está en una serie que se llama Breaking Bad. mm, Sí, sí, casi la escena final por ahí. a la parte que hace el movimiento de un lado a otro. Sí, bueno, yo le dije a un amigo una vez que me pareció súper complicado ese mecanismo y él me dijo, no vale, es de lo más simple. Es el más simple, de hecho, es uno de los 3 o 4 primeros mecanismos que te enseñan en la carrera. Bueno, eso casualmente se enlaza con la otra pregunta que yo tenía. Walter White es químico, es un personaje ficticio, pero él es químico Sí. y desarrolló una estructura simple mecánica para esa escena. Ahora, te pregunto, así como él, que es químico, sabía mecánica básica, ¿un mecánico ve química? Realmente sí, o sea, se trabaja, pero a nivel muy básico, muy, muy básico en cuanto a la carrera tuve la oportunidad de estudiar, en la universidad que tuve la oportunidad de estudiar, a nivel muy básico, pero es importante el conocimiento químico, porque las máquinas no es solamente metal, también vas a trabajar con sustancias, lubricantes, Combustible. aceites, combustibles, entonces es muy importante tener una noción de la química Qué de esas curioso. sustancias. Vaya, que eso sí es curioso. Esta pregunta sí que no es común, Ujú. que si un mecánico sabe química. Esto sí no es común. Sí, No se te hubiese venido. Cuando escribiste, pensaste que tenías que aprender química. no, en ningún momento. En ningún momento. Cosas que te hubiese gustado saber. Eso hubiese sido bastante bueno. Claro, no se necesitó a un nivel muy profundo, pero sí unas nociones ligeramente básicas te sirven para iniciar la carrera, pero entre más profundizas, más vas viendo la necesidad de las otras especialidades. Por ejemplo, un ingeniero mecánico ve de manera muy ligera la parte eléctrica, una materia que llaman electrotecnia. O sea, una combinación ligera de electricidad, de ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica, muy muy ligera, muy por encima, pero actualmente toda máquina tiene su sistema eléctrico y su sistema electrónico, o sea, es muy difícil encontrar algo que no tenga ese principio de funcionamiento. Si tú eres un ingeniero mecánico que no tiene ninguna idea de la parte eléctrica ni de la electrónica, ¿cómo vas a construir una máquina competente? O sea, necesitas un motor eléctrico, necesitas un controlador electrónico, necesitas todo eso. Y debes tener al menos nociones básicas para saber qué es lo que necesita tu máquina. Tal vez no sepas programar un PLC, tal vez no sepas cómo configurar un motor eléctrico, pero sabes que lo necesitas, entonces ya sabes a quién tienes que llamar. A Entonces, ti. podría ser, podría ser, podría ser. Modestamente, Y modestamente. si no sé, tengo el número del que sabe, así que Sí, no hay claro. problema. La cosa es que tú dices que ingeniería mecánica a veces se engloba con otras, pero hoy en día existen unas ingenierías que son como mixtas. Ujú. Por ejemplo, mecatrónica. Mecatrónica, el sueño frustrado de muchos ingenieros mecánicos. O sea, Mecatrónica, sí, sí, esos autómatas programables, esos muñequitos exacto. que caminan y eso. Sí, desarrollo de robots, propiamente robots. A veces pensamos en robots y pensamos en Terminator, Yo Robot y ese tipo de películas, Sí, pero lo raro es que aquí, bueno, no es raro, no, es muy común, que aquí en Venezuela no es muy común la robótica o la aplicación de la robótica, lo cual me lleva a otra pregunta. ¿Ingeniería mecánica es una carrera que se puede estudiar aquí en Venezuela y ejercer en otro país? sí, por supuesto. O sea, es una carrera internacional. Sí, todo donde haya una máquina que se mueva
se puede abordar con ingeniería mecánica. Correcto. O sea, si así sea una empresa de fabricación de computadoras, tal vez el producto central no es algo mecánico, pero las máquinas que la fabrican sí. Ok, ya te Entonces, voy a tratar de desglosar una serie de industrias donde se necesita ingeniería mecánica. Tú me vas diciendo 18, si no. Productoras de leche, sí, manufactura de tela. sí, por supuesto. ¿Y por qué dice manufactura? Porque desde manufacturar de crear, no de hacer a mano, Ah, correcto. Ok, fabricación en masa, obviamente. de vehículos. Sí, los robots que los arman incluso. A pesar de que no eres ingeniero automotriz, las máquinas que hacen los carros son máquinas mecánicas. Exactamente. Correcto. Bueno, no, hay un montón más. Hay un montón de aplicaciones, como tú dices, en Todo cualquier donde haya lugar. una máquina que se mueva, ahí puede haber un ingeniero mecánico trabajando. Correcto, ok. Incluso una de las cosas que me pareció más impresionante fue en el caso de un centro comercial donde tenían ingenieros mecánicos trabajando. ¿Y por qué? Bueno, porque hay un sistema de aire acondicionado central que tiene ducterías, que tiene una gran extensión de tuberías, que eso debe ser controlado por técnicos y por ingenieros mecánicos, que son los que conocen el funcionamiento y los cálculos que hay que hacer para que la temperatura de todo el centro comercial se mantenga constante en todos los lugares. Entonces ahí también puede haber un ingeniero Sí, mecánico. recuerdo que una vez hace muchos años te pregunté qué tiene que ver el aire con la mecánica y tú me dijiste, lo que pasa es que nosotros los mecánicos trabajamos el aire como si fuera un fluido, Exactamente. como si fuera aceite, como si fuera combustible. Un fluido. Es un fluido. Sí, que se mueve de un sitio a otro. Entonces necesitamos que se mantenga uniforme, temperatura uniforme, Sí. densidad uniforme, etcétera, etcétera, etcétera. Qué sabio era yo hace años, ¿vale? Sí, no, O sea, sí. me sorprende, no lo Sí, recordaba. ok, para finalizar esta entrevista y utilizar ya lo último que te queda de sabiduría, ¿le recomendarías a la juventud estudiar ingeniería mecánica? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Tú consideras que es la mejor? Diría que es mi favorita. Claro, O correcto. sea, pero en cuanto a la mejor ingeniería, no podemos decir ninguna porque todas son necesarias. O sea, cada rama de estudio que se desarrolla es necesaria, es importante, porque el ingeniero mecánico depende del ingeniero metalúrgico, porque yo trabajo con los materiales que el metalúrgico diseña, fabrica, o sea, se encarga de la parte química y estructural del metal que voy a trabajar. Necesito de la ayuda de un ingeniero eléctrico para la parte de cableado, motores, sistema de servomotores si es que se van a utilizar. El ingeniero electrónico te programa los controladores, incluso el software si es necesario en una máquina. El ingeniero industrial te prepara el café. No, Ah, mentira. maravilloso, muy importante en la industria. Sí, si no hay café no funcionamos bien los No, ingenieros. en algún punto voy a entrevistar a un industrial, ¿viste? Y No, vamos a muy contrarrestar, interesante, sí, muy, vamos muy a contrarrestar interesante. todos esos mitos que tú tienes acerca de la ingeniería industrial. No solo yo. Sí, no solo yo, son mitos muy comunes. ¿Qué otra pregunta? Qué podemos agregar para cortar este programa? Um, el manejo de software. O sea, actualmente a veces las personas se preocupan que tienen que aprender mucho cálculo, muchas ecuaciones, mucha matemática. Sí hay que tener unas nociones importantes, una base fuerte de matemática, pero el manejo de los software es fundamental. Ya no es como hace 20, 30 años donde todo tenía que hacerse a mano, todo tenía que calcularse lápiz y papel. Hay muchas herramientas actualmente como software como, no estoy haciendo publicidad, AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks, que te ayudan en la parte del diseño mecánico, ya sea simplemente haciendo los planos o incluso calculando lo que estás haciendo, te realizan los cálculos. Por supuesto, tú como ingeniero debes saber cómo vas a comprobar eso manualmente, los cálculos que se Sí, involucran sí, para tiene tener sentido. una base de comparación. Pero hay muchísimas herramientas digitales que te van a ayudar a ser cada vez mejor en tu carrera. ¿Por qué? Porque la tecnología está para eso, para facilitarnos las cosas. Así que no solamente es lo que vas a obtener en los libros, también lo que aprendes a través de la parte informática del manejo de software es valiosísimo y entre más te enriquezcas en esas otras áreas, mejor va a ser tu desarrollo de la ingeniería. Claro, sí. Ya recordé la pregunta que tenía, que te iba a hacer anteriormente. La pregunta es esta. Yo considero que más allá de la carrera, sea buena, mala, útil o inútil, yo pienso que el profesional en realidad es un conglomerado de habilidades. ¿Qué habilidades has desarrollado tú como ingeniero mecánico que sean útiles para tu carrera o para tu desarrollo personal?
Bueno, para mi desarrollo personal, principalmente la disciplina. Como dije, hay que ser muy constante, hay que ser muy aplicado en lo que se debe estudiar, lo que se debe aprender. En cuanto al manejo de software, muchas veces no tienes la posibilidad de financiarte un curso, o si lo financias no llega a los alcances que tú esperas, entonces tienes que ser muy autodidacta. Correcto, sí. Llega un momento en el cual no va a ser nada más lo que te den en clase, tienes que irte a los libros y aprender. El conocimiento más importante que yo obtuve estudiando ingeniería mecánica fue aprender a estudiar de los libros. Poder saber que tengo, que no importa si hay algo que no sepa, si tengo el libro donde aparece esa información, voy a poder tomar la base y la experiencia me va a ir Sí, puliendo directo en a la eso. fuente. Pero cuando yo decía habilidades me refería a eso. Ya me dijiste ya sobre ser autodidacta y disciplinado. Pero cuando me refería a las habilidades, me refería al manejo de software y eso. O sea, Mm, ¿cuántos software, cuántos software te ha, cuántos programas te ha tocado manejar? Hasta el momento, en cuanto a programas de modelado y diseño, trabajo con tres programas fundamentalmente: Autodesk AutoCAD, que es más que todo para dibujo; Autodesk Inventor, que ayuda tanto en dibujo como en cálculo, diseño; y actualmente estoy incursionando en lo que es el SolidWorks, que es similar al Inventor, pero tiene algunas diferencias que lo hacen, digamos, un poco más accesible, y me está gustando ese software. Estoy incursionando en eso, principalmente eso, y muchísimo Excel, muchísimo Microsoft Qué Excel. curioso. Aprendan Excel. Eso, sí, sí, qué curioso. Si no te lo pregunto, no me lo dices. Entonces un ingeniero mecánico está más que todo detrás de una computadora. Muchas veces sí, muchas veces Qué sí. curioso, qué curioso. Pasamos de detrás de un volante o debajo de un Mm. carro a detrás de una computadora. No, o sea, cuando estás en la parte de fabricación, sí, obviamente estás en la planta, estás verificando que todo vaya saliendo de acuerdo a lo programado, pero obviamente ese programa que hiciste tienes que hacerlo en una computadora, y te vas a ayudar con software, te vas a ayudar con ya sea información digital en manuales, en libros, o sea, y vas a tener mucho tiempo detrás de una computadora trabajando, y luego es que vas a ir al campo a verificar que el trabajo vaya saliendo bien, tomar medidas directamente en el sitio, eh, trabajar, inspeccionar visualmente que todo esté saliendo de acuerdo a lo previsto, porque hay un dicho muy extendido en ingeniería: el papel lo aguanta todo. Todos los cálculos dieron, todos los dibujos están bien hechos, todo está funcionando de maravilla, y cuando vas a la planta tienes una pieza que no se parece en nada a lo que tú diseñaste por X condición ambiental y no se pudo. Sí, lo que te estaba diciendo de la galleta. Ujú. En el plano, la galleta quedó perfectamente tostada. Cuando lo Exacto. llevas a la realidad resulta que se quemó Ujú. por las condiciones ambientales, por la densidad de la galleta, por los ingredientes. Hay variables que no puedes controlar. Por ejemplo, o sea, hablando de la galleta, algo que sucedió en una ocasión junto con mi esposa: estábamos preparando una salsa, o sea, una salsa, y íbamos a preparar la mayonesa de manera artesanal, y no nos salía. O sea, seguíamos la misma receta, estábamos haciendo exactamente todo igual, y no quedaba bien la salsa. Qué Nos misterio. dimos, nos dimos cuenta que estábamos usando un aceite de una marca diferente. Ah, Y al cambiar nada más el aceite, la materia prima, ya el proceso cambia totalmente. Y eso pasa. sí, uno asume que todos los aceites son iguales. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que tú puedes suponer que vas a trabajar con X tipo de material y ese es el que especificas, pero cuando llega el momento de la verdad, ese no estaba en el proveedor no lo tenía. Compraron otro que era igualito, que era exactamente igual, y la pieza no funciona de la misma manera porque el material es diferente. Y ese Correcto. tipo de imprevistos, ahí en el sitio es que se va a ver cuando ya se esté produciendo. Y Sí, eso es lo que tiene que solucionar el ingeniero. sí. Ok, entonces, el perfil de un estudiante, de un joven, que le guste el manejo de computadoras, que le guste el manejo del cálculo y que sea autodidacta, proactivo y disciplinado, es el perfil que encaja con ingeniería mecánica. Desde el punto de vista sano, sí. Sí, no, porque hay niños que les gusta manejar los computadores y hacer animaciones y todo eso. Entonces dices, ah, me gusta la informática. Cuando en realidad no saben que tienen un mecánico. Exacto, o sea, pueden irse por la parte mecánica. Un aspecto que creo que tenemos en común todos los ingenieros mecánicos es que nos gusta el por qué funciona algo. Vemos algo moviéndose y ya tenemos el impulso de desarmarlo para ver cómo está funcionando. Correcto, sí.
Entonces, más que todo es relacionado a lo que es el movimiento de las cosas. Entonces, eso es algo que he visto mucho en varios ingenieros mecánicos, esa curiosidad de saber por qué está pasando algo, más que todo a nivel de movimiento, a nivel de funcionamiento. Eso es algo muy común. Si eres del tipo de joven muchacho que quiere desarmar algo para saber cómo funciona, bueno, por ahí eso te da indicaciones de poder ser un buen ingeniero mecánico. Claro, sí. Antes de comenzar esta entrevista te pregunté que si te sabías los tamaños de las llaves mecánicas. Sí, Pero eso lo aprendiste en la universidad o lo aprendiste después. no, lo aprendí en el campo de trabajo. Pero hubiera sido útil que te lo enseñaran en la universidad. Sí, porque hubiese llegado al campo de trabajo con ese conocimiento. Ok, hay una pregunta que se enlazaba con otra que te hice anteriormente, que era las materias que más te gustaron, ok, las materias que no te gustaron y las reemplazarías por manejo de instrumentos o tamaño de llaves. Sí, o sea, eso sería la parte de manejo de herramientas, instrumentación, podría decir, pero ¿Cuál hubiese sacado? Ya sabemos que química no, a pesar de que pareciera que no tiene nada que ver con mecánica, era necesario era incluirla. necesario. ¿Cuál era la que tú hubieses sacado del pensum para meter manejo de herramientas? Bueno, sinceramente, hay materias que son de relleno, por decirlo así, que son importantes, pero digamos que desde la experiencia que tuve había una materia llamada formación de emprendedores, que no es que necesariamente sea prescindible, sino que podría sustituirse por alguna, por alguna otra cosa. No es que no sea importante formarse como emprendedor, sí, es muy importante, de hecho debería incentivarse, pero si tuviéramos que extraer una para colocar otra más aplicable, yo diría esa, no porque sea inútil, porque sí se aprenden cosas importantes, sino porque hay otras cosas que también son importantes que se necesitan aprender. Sí, yo entiendo que esta entrevista sea tuya y no mía, pero emprendedores es una materia electiva. Tú puedes elegir ver emprendedores o puedes elegir ver otra cosa. Pero una materia obligatoria Obligatoria. que yo hubiese sacado hubiese sido álgebra lineal. Porque hoy en día hay simuladores que hacen el cálculo preciso, exacto, mucho más rápido que nosotros a mano. Sí, pero si acaso vamos, también hay calculadoras web que te resuelven derivadas integrales. Sí, lo que pasa es que las derivadas integrales son más analíticas. Lo que sucede es que en ese tipo de materias no se desarrolla necesariamente la habilidad para resolver el problema de matrices, sino la forma de pensar que debes tener para resolver estos problemas. Entonces, el razonamiento matemático tiene un sentido, mientras que el razonamiento en álgebra lineal funciona de otra manera, porque hay propiedades que en matemáticas se aplican y en álgebra lineal no, y Okay. viceversa. Yo me voy a Entonces, poner en un punto extremista. Yo voy a adoptar la posición de un carajo que está en contra, una persona que está en contra de álgebra lineal. Si yo fuera tu jefe y te pidiera que me calcularas en una matriz, tienes una matriz y los resultados son, eh, digamos que el cultivo del crecimiento de unas bacterias. Ok, yo te digo, calcúlame por el método que sea los resultados. Y tú aplicas una matriz 5 por 5 y pasas calculando y calculando y calculando, asumiendo que no cometiste ningún error, que lo hiciste todo bien. Para mí, lo importante son los resultados, no el proceso. exacto. Yo te voy a decir, ¿llegaste a la respuesta? Sí, tardé 4 horas, pero ¿llegaste a la respuesta? Sí. Sí, llegaste a la respuesta. Sí, mira, aquí está el procedimiento. No me interesa el procedimiento. O sea, en el campo laboral, en realidad no importa la herramienta que tú uses. No importa la herramienta que uses, pero también debes contar con la confiabilidad de esa herramienta. Porque yo puedo usar una calculadora web perfectamente, pero ¿qué me garantiza a mí que esa calculadora esté bien programada? Sí, habría que hacerle pruebas primero, Exacto. pero por el otro extremo, que te garantiza a ti que no te equivocaste en los cálculos. Por eso es que hay que tener variedad de fuentes de comparación. En lo particular, yo lo hago de la siguiente manera. Realizo mis cálculos de manera manual, siempre y cuando no sea algo demasiado extenso. O sea, los realizo por mi cuenta y luego comparo resultados con alguna aplicación web. Si hay discrepancia, entonces verifico que todo mi procedimiento esté bien. Realmente, si tuviera un programa certificado, licenciado, que garantice que los resultados están bien, obviamente utilizaría ese sobre una aplicación web. Pero actualmente no he tenido demasiados problemas con ese modelo de usar calculadoras web, hasta el momento. Eso estoy hablando de mi experiencia. Sí, hay que hacer una serie de experimentos donde la calculadora se equivoca.
Exacto. Y otra cosa muy importante, que esto no se menciona casi, es la, la verificación del procedimiento. Por ejemplo, tú me das los datos y yo coloco mis resultados en una calculadora, obtengo el resultado y ya está. ¿Cómo la persona que va a supervisar, que va a revisar, verifica que eso está correcto? O sea, debe haber un procedimiento. Obviamente hay calculadoras que te dan el procedimiento paso a paso, pero hay otras que no. Hay otras que no. A veces el procedimiento es demasiado extenso y la calculadora como tal no lo resuelve. O sea, porque a veces pasa. Entonces, este tipo de cosas es importante que tengamos el manejo de las ecuaciones para que otra persona pueda venir y revisar y saber lo que yo estoy haciendo. Porque si por alguna razón dejo la empresa donde me encuentro trabajando, otro ingeniero va a tomar mi lugar y va a revisar los trabajos que yo hice en algún momento. Necesito Debo una dejar, guía. debo dejar una guía que él pueda verificar, Correcto. o puedo fallecer y ahí ya ni siquiera me van a poder Sí, preguntar. la pregunta típica sería, ¿cómo llegó a este resultado? Exacto. ¿Cómo llegó a este resultado? No sabemos cómo llegó. Y si no sabemos cómo llegó, no sabemos cómo verificar si estaba bien. Ujú. Sí, es la pregunta típica, entiendo eso. Entonces, por eso es importante saber lo que estás haciendo. Yo siento que las calculadoras electrónicas están reemplazando, las calculadoras web, las aplicaciones web, están reemplazando los cálculos manuales. Ahora, ¿tú sientes que la inteligencia artificial puede reemplazar tu trabajo o tu profesión? Bueno, realmente no lo sé, porque si bien, como dije, hay una parte que es muy en la parte de computadoras, muy en la parte de la ofimática, esa parte, también hay una parte que es el ver, el visualizar los resultados que estás obteniendo, porque hay errores que se van a cometer y nunca los vas a expresar en un sistema de cálculo. Por ejemplo, una herramienta que esté mal calibrada y por alguna razón, o sea, se hace la fabricación y eso, y el problema no está en el proceso, no está en el error humano necesariamente, sino en una herramienta que no está bien en buenas condiciones. ¿Cómo le explicas a una inteligencia artificial que trabajamos con una herramienta en malas condiciones, solucionando el problema? Entonces, a veces esa parte de ver el problema y tratar de razonar a través de lo que estás viendo, creo que la inteligencia artificial no ha llegado ahí. No estoy convencido de eso, no sé hasta dónde llega el alcance de la inteligencia artificial actualmente, pero creo que siempre es necesario ese factor humano. Ya sí. Ese, Por ejemplo, la capacidad de discernir que el proceso tiene que ser óptimo. mm, Yo creo que la inteligencia artificial como que todavía le falta ahí. Porque yo le puedo decir, desarrollame la máquina. Quizás lo haga, mm, quizás. Pero es una máquina óptima. mm, Ok, ahora dile, la quiero óptima. Y la quiero de bajo coste. O sea, lo quiero que su fabricación sea lo menos costosa posible. Bueno, no sé, no estoy seguro que sea tan exacto. eficiente así. Por ejemplo, si le digo a la inteligencia artificial que me desarrolle los planos de mi soñada máquina de lados redondos, puede hacer el plano, Mm, pero tomaría en cuenta las variables esas de cocción, de optimización, de cuánto sinceramente no lo sé. nos... Bueno, Y entonces, también factores como la disponibilidad de materiales, porque puede que te diga usa una plancha de acero con titanio, o sea, porque es la forma más óptima de cocer la galleta. ¿Y de dónde sacas una plancha de acero con titanio? sí, hoy en día ChatGPT toma unas consideraciones bien extrañas. Hace poco le pedí que me nombrara los elementos no metálicos de la tabla periódica y mencionó varios y no mencionó el oxígeno. Entonces yo pensé, oye, debe ser que ChatGPT no considera importante el oxígeno, porque como ellos no lo necesitan. Puede ser, Sí, puede bueno, ser. aún tiene detalles, pero en el futuro, a corto plazo, tú no sientes que la inteligencia artificial sea capaz de quitarte tu trabajo. Espero que no, sinceramente espero que no. Sí, si llegase a suceder, de todas maneras, harían falta ingenieros mecánicos que supervisen el trabajo de la inteligencia artificial. Por supuesto, hasta que ya no se pueda programar y programar las propias máquinas para crear las mismas computadoras donde ella corre, va a Sí, va a necesitar una necesitar ayuda del mano de robot. obra humana, sí, por supuesto. Bueno, con esto podemos terminar esta serie de preguntas y creo que ya aclaramos la mayoría de las dudas que teníamos. O creamos nuevas, que eso también es importante. Sí, sí, también creamos varios problemas existenciales, porque si la persona no quedó convencida de estudiar ingeniería mecánica, ¿ahora qué va a estudiar? Bueno, entonces haz ese video con los